Liz Elizabeth, nunca ha venido esa persona. Gloria Carpio. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Caroli. Caroli. Vi que se conectó, pero se habrá salido. Ya, ni modo, ya está. Lía. Lía. Profesor, presente. Presente. Ya. Nancy. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Mirza Crisnelia. Presente, profesor, buenas noches. Ya. Buenas noches. Nieves, Laura. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Nieves. ¿Dónde estás? Brisaida. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Eudicia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Rosa. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Nayeli. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Solo no me responde Carolina más, pero sí estuvo, qué raro. Perfecto, estamos el 99% de los alumnos en clase. Entonces, como íbamos mencionando, ya me habían recordado acerca de los síntomas de la otitis, pero no se recordaba por qué aparecía esta enfermedad. Era debida a una gripe mal curada, una faringitis mal curada. ¿Pero por qué se debía a eso? Porque como habremos visto en la anatomía, había un conducto que unía tanto la faringe, la orofaringe con el oído, que era la trompa de Eustaquio. Bueno, espero que se recuerden un poquito. Entonces nos habíamos quedado en el tratamiento para una otitis. ¿Ya? ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? No se ve, profesor. Vamos a poner. ¿Dónde estás? Ay, no quiere entrar, falta de esto. Me había asustado. Ahora sí, ¿logran apreciar? ¿Sí, no es cierto? Sí se ve, profe. Ya. Entonces, como hemos visto, primero, como toda enfermedad, va a existir factores de riesgo para la otitis media, siéndole más importante la edad. Las personas más susceptibles a enfermarse son los niños, ya por sus bajas defensas. Y y como todo niño, ¿dónde es el lugar donde más concurren estas personas, los niños de esta edad? En las guarderías, ¿no es cierto? Además, recordemos que los niños tienen esa costumbre de llevarse todo a la boca, de tocar todo lo que sea a su alcance y bueno, incluso tirarse al piso y a veces, en muchas ocasiones, no se lavan la mano. Entonces, en la guardería existe la mayor probabilidad de contagio de esta enfermedad. Un factor importante para reforzar las defensas de los niños es la lactancia materna, puesto que la leche de la mamá contiene antibióticos naturales que van a proteger al niño de las enfermedades que se pueden presentar. Sin embargo, otros factores externos podrían ser el humo del tabaco y la contaminación atmosférica.
¿ya? Pues como hemos visto, la otitis media es una de las infecciones respiratorias superiores más frecuentes de la infancia, fundamentalmente en niños menores de 6 años. Su elevada incidencia y recidiva se deben a la interacción entre diferentes factores de riesgo. El signo más específico de presentación es la otalgia. ¿Otalgia qué era, señoritas? La otalgia. Oto es oído, algia es dolor. Entonces, ¿qué serán los dos juntos? Dolor de oído. Muy bien, entonces el primer síntoma que se va a presentar va a ser dolor de oído, acompañándose de fiebre, malestar y disminución de la audición. Es la hipoacusia. Ojo, una indicación acá. En cuanto ustedes tengan un paciente y este presente fiebre, ya es una infección. ¿Ya? Si tiene fiebre es una infección. Ya de cajón pueden estar pensando eso. Entonces, ¿qué nos dice? Por la frecuencia de niños con otitis media aguda en las consultas externas y urgencias de hospital, nos planteamos conocer su comportamiento en el grupo estudiado. Entonces, la causa más frecuente, la más común, es el virus, ¿ya? Y tiene que ser un virus respiratorio, ¿no es cierto? ¿Quiénes son estos virus? Son los adenovirus y los rinovirus. Hay también los coronavirus, ¿ya? Todos esos tres grupos son los que les gusta colonizar todo lo que es vías respiratorias altas. ¿Cuáles eran las vías respiratorias altas y cuáles eran las vías respiratorias bajas? Altas eran las fosas nasales, la bajas era la faringe, laringe. Ya. Vamos a considerar bajas desde la tráquea para abajo y altas desde la faringe, como muy bien, faringe, orofaringe, nariz y oído incluso podemos poner ahí, ¿ya? Y vías respiratorias bajas, tráquea, bronquiolos, alvéolos y en general pulmón. Muy bien. Entonces, como estamos viendo, los virus son los que suelen colonizar con mayor frecuencia a las personas. Y además, en los cultivos de PCR de exudado de otitis media, se obtienen cultivos positivos de Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. ¿Ya? ¿Qué causaba el estreptococo que hemos mencionado? ¿Qué causaba el Streptococcus pneumoniae? Neumonía, profe. Muy bien, ¿sí? De repente, cuando todavía recién está colonizando y no tenemos buenas defensas, no nos va a producir una neumonía, pero sí podría causarnos una faringitis o una otitis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver generalmente? Va a ser de un inicio agudo, que de un momento a otro se presenten los síntomas. Puede haber presencia de exudado en el oído, es decir, que el oído drene sustancias, drene exudados es el término, ¿ya? Además, los signos y síntomas de inflamación del oído medio, es decir, la persona va a tener hipoacusia, dolor, vértigo, etcétera, etcétera. Los elementos que definen una otitis media aguda son: tiene que tener un inicio abrupto, es decir, que se va a presentar de inmediato la enfermedad, y reciente y presencia de inflamación y exudado. ¿De acuerdo? ¿Cómo sospechamos del exudado? Porque vamos a ver que el oído se empieza a mover, como un abombamiento, que se empieza a hinchar el oído. Después va a haber movilidad limitada o ausente, es decir, la persona, bueno, como no se va a marear, va a sentir mareada. Además que la persona va a sentir que hay agua dentro de su oído. Y de lo más común, la inflamación de la otitis media, es decir, una coloración rojiza dentro del tímpano de la persona. En primera instancia, el tratamiento de elección es con analgésicos, como puede ser ibuprofeno o paracetamol, añadiendo siempre una buena hidratación. También tenemos que utilizar el uso de algunos antihistamínicos y descongestivos nasales. Podrían utilizarse corticoides nasales o gotas óticas. Sin embargo, hemos dicho, ¿no?, que las gotas óticas no eran tan útiles en este tipo de enfermedades. Además, tenemos que en un 80-90% de las otitis medias agudas tienen buen pronóstico, es decir, se alivian con facilidad. Además, podemos ver que se beneficia la antibioterapia en niños menores de 6 meses con otitis media aguda, y las otitis medias agudas graves a cualquier edad y los enfermos con antecedentes familiares, secuelas ópticas por OMA. Entonces estamos viendo que
Los más predominantes son los niños. Sin embargo, nadie está libre de padecer esta enfermedad. Acá nos habíamos quedado. Era con respecto a las dosis de los medicamentos. Primero hemos visto que el medicamento de elección va a ser la amoxicilina, ¿no es cierto? Profesor, escucha intercortado. A ver, les repito. Ya estamos, ahora vamos a hablar de lleno del tratamiento. Ya habíamos conversado de los factores de riesgo, de la edad a la que ataca este virus, mejor dicho, esta enfermedad, y los síntomas que puede presentarse. También ahora vamos a hablar de lleno del tratamiento. ¿Cómo vamos a curar a una persona con otitis media? Siempre de la mano tiene que ir a algún tratamiento para mejorar los síntomas, para aliviar la enfermedad. Como son el primero el uso de analgésicos. Si la persona tiene dolor, inflamación, malestar, ¿qué tenemos que utilizar? Si la persona tiene fiebre, muy bien, tiene fiebre, dolor, un analgésico y antiinflamatorio. Ya, ¿cuál sería tu analgésico, Nayeli? Naproxeno, ibuprofeno, perfecto. Si esté de fiebre, paracetamol. Va a depender del cuadro de la persona, ¿no es cierto? Muy bien, eso para aliviar el dolor. También se pueden presentar algunos cuadros de rinitis o congestión nasal. Para la rinitis vamos a utilizar, ¿qué utilizamos para la rinitis? ¿Qué usábamos? Ya les voy a dar una pista. La rinitis era la secreción excesiva de moco por la nariz. No tienen esa chorrera en la nariz, lo que dicen. ¿Qué podríamos dar para las personas que tienen eso? ¿Cuál? ¿Qué podríamos utilizar? ¿Podría repetir la pregunta? Pues no lo escuché entrecortado. ¿Qué podemos usar en casos de rinitis alérgica? Ya lo dije, ya con el segundo nombre ya me chaparon. ¿Qué podríamos utilizar? Un antihistamínico, profe. Muy bien, antihistamínicos. Eso en casos de rinitis. ¿Y congestión nasal? También antihistamínico. De preferencia se utiliza descongestionantes, ¿ya? Los antihistamínicos pueden complicar la situación de una persona con congestión nasal. Ya les había contado, ¿no? Los antihistamínicos cortan la secreción nasal, la secan. Si una persona ya tiene seca la nariz, le damos un antihistamínico, podemos complicarnos, ¿cierto? La enfermedad. Entonces no tenemos que dar antihistamínicos, sino descongestionantes. ¿Ya? Muy bien. Esas son alternativas paliativas, solamente para mejorar los síntomas. Sin embargo, tenemos que atacar al causante de la enfermedad, que es una bacteria. Puede ser un virus o una bacteria. Si es un virus, solamente tenemos que dar... ¿Qué tenemos que dar si es un virus? Tratamiento sintomático, ¿no es cierto? Si es un virus, solamente tratamiento sintomático. En cambio, si la persona tiene fiebre, ojo con el término de la fiebre, si la persona tiene fiebre, malestar, dolor de cabeza, ya un malestar más fuerte, ya podríamos utilizar antibióticos. ¿Cuál sería el primer antibiótico de elección? Amoxicilina, profe. Muy bien, amoxicilina. Nos dice que el tratamiento es cada 8 horas por 5 a 7 días. ¿Ya? Y vamos a tomar en este caso la concentración habitual de amoxicilina, que es 500 miligramos. Tratamiento inicial, amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días. Sin embargo, si a las 48 horas o 72 horas no hay mejoría, ¿cuántos días son 48 horas y 72 horas? ¿A qué se refiere en días? En días, ¿cuánto es 48 horas y 72 horas? 2, profe, 2 y 48. 2 y 3 días, ¿no es cierto? Ya. Si a los 2 y 3 días la persona sigue presentando los mismos síntomas, es decir, incluso puede hasta complicarse, tenemos que cambiar de tratamiento.
Si no responde a amoxicilina, podría ser que la persona ya es resistente. Y si es resistente, utilizamos el amoxi más clavulámico. Recuerden que el clavulámico era un inhibidor de las beta-lactamasas, es decir, va a ayudar en casos de resistencia a la amoxicilina. Entonces, si hay fracaso clínico, vamos a utilizar amoxi más clavulámico. Igual, viene de 500 miligramos de amoxicilina y 250 de ácido clavulámico. ¿Ya? También por cada 8 horas. Entonces tenemos que seguir esperando y evaluando cómo va la mejoría del paciente. Bien. Esa es una otitis leve a moderada, ¿no? Vamos a ver los síntomas de la persona, cómo está. Si todavía, bueno, si no tiene mucha molestia, indicamos ese tratamiento. Ahora, si vemos un caso más complicado, un poquito más complicado, lo que tenemos que empezar es, bueno, si el paciente viene ya un poco más complicado de frente a nuestro servicio y nos indica que ya ha tomado amoxicilina y no se le ha dado nada, estamos en caso de una otitis severa, ¿ya? Una otalgia, un dolor de oído fuerte, una fiebre mayor a 39 grados, estamos viendo una fiebre mayor a 39 grados centígrados y presenta menos meses, entonces tenemos que darle amoxicilina clavulámico cada 8 horas por 7 días. Ahora, si hay fracaso, si hay fracaso a las 12 3 horas, tiene que haber un antibiograma. ¿Qué cosa era el antibiograma? ¿Recuerdan que era un antibiograma? ¿Para qué nos servía un antibiograma? También les había comentado, ¿no? Era prueba de sensibilidad de antibióticos. ¿Para qué nos servía un antibiograma? ¿No recuerdan? Díganme si no, para yo les recordar. Señoritas. Es una prueba para determinar el microorganismo. Ya, es una prueba de laboratorio, ¿sí? Para determinar, ¿qué determinamos en esa prueba? Si es susceptible al antibiótico. Muy bien, Gloria, muy bien. Es una prueba de laboratorio que nos sirve para determinar a qué antibióticos es sensible la bacteria, ¿ya? Es una prueba de laboratorio que nos sirve para determinar a qué antibióticos es sensible la bacteria. ¿Ya? Entonces, esa podría ser una de las vías, ¿ya? Sin embargo, tenemos otras alternativas. También esto también nos va a servir en caso de alergia a las penicilinas. Si la persona es alérgica a las penicilinas, no se le puede administrar la amoxicilina. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Tenemos un macrólido, que es la claritromicina y la acitromicina, ¿ya? Si en caso hay fracaso a amoxicilina, puede sugerirse un antibiograma o, bueno, tratar de administrar el uso de macrólidos. En este caso, la claritromicina y la acitromicina. ¿Cuál era la dosis de claritromicina? ¿Cómo se administra? Cada 12 horas, profe. Muy bien, Nayeli. ¿Por cuántos días? Por 5 o 3 días, profe, si no le recuerdo. Ya, eso, por favor, memorícense bien. Claritromicina cada 12 horas por 5 días. ¿Ya? 5 días, nada más. ¿Y la acitromicina? Una por día, profe. Muy bien, ¿por cuántos días? 3, si no me equivoco. 3 días, muy bien, 3 días. Máximo puede ser 5, pero no es recomendable, ¿ya? 3 días, muy bien, Nayeli. Entonces, esa puede ser una alternativa a las amoxicilinas, si es que no tiene buena terapia. Bien, pero ¿qué pasa si la persona ha tenido siempre el malestar, no ha ido a hacerse atender, no ha ido a hacerse ver, y esta se complica? La complicación de una otitis media, vamos a llamarla mastoiditis, que es la complicación más frecuente y la que más aparece de personas descuidadas. Cuando usamos antibióticos, obviamente vamos a bajar la prevalencia de esta complicación, ¿ya?
Entonces, también tenemos que tener en cuenta que puede aparecer en cualquier fase de la otitis media, aguda. Generalmente, ¿por qué se caracteriza? Por dolor y otorrea. ¿Qué era otorrea? Oto es oído, rea. Si rinorrea era la excreción de líquidos por la nariz, excreción de líquidos excesivos por la nariz, ¿qué será la otorrea? Una secreción de pus, algo que se forma, creo que del oído, profesor. Ajá, muy bien. Excreción de exudados por el oído, eso es otorrea. Y los síntomas generales, ¿no? Dolor, fiebre, malestar, etcétera, etcétera. Además puede haber tumefacción y eritema retroauricular, con edema y desaparición del surco retroauricular y anteversión del pabellón. Para que no se me mareen con los términos, simplemente es un abultamiento por detrás de la oreja. Tumefacción, bueno, viene del término tumor, ¿no? Que es un agrandamiento. Entonces, ¿qué cosa se agranda? El pabellón del oído. Como acá pueden observar, ¿no es cierto? Por detrás de la oreja aparece una inflamación. Es bastante gruesa e incluso tiende a desplazar al oído de su posición normal. ¿Ya? Se ve, ¿no es cierto? Esta es la mastoiditis. En ahí estamos viendo la mastoiditis. Una complicación de una otitis media. Entonces, ¿cuál vamos a ver el tratamiento? Puede utilizarse el tratamiento de amoxicilina esclavinomíaco por vía venosa, o si no, la cefotaxima. ¿Recuerdan qué era la cefotaxima? Una cefalosporina, profe. Ya, una cefalosporina. Aunque modificable según el resultado del antibiograma. Acá también tenemos que tener en cuenta el antibiograma, ¿de acuerdo? Del exudado óptico o mastoideo. Es decir, del líquido que sale por el oído. Después, ¿qué más nos dice? La mastoidectomía está indicada si no existe mejoría. ¿Ya? Si existe complicaciones, su silotorrea es purulenta. ¿Qué es otomastoidectomía? Idectomía quiere decir cortar. ¿Ya? Idectomía quiere decir cortar. Entonces, es como una operación para drenar todo el pus y la inflamación que está habiendo en ese oído. En casos muy graves donde no mejora el tratamiento, bueno, tendría que haber intervención quirúrgica. Muy bien, una pregunta con respecto a otitis media. Ninguna, profe. Ya me han captado, ¿no es cierto? ¿Cuál era el tratamiento inicial para otitis media? ¿Con qué empezábamos el tratamiento con otitis? No. No ha pasado ni 2 minutos con lo que hemos hablado. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Amoxicilina, profe. Amoxicilina, ¿cierto? Si se complicaba, ¿qué usábamos después? Aritromicina, creo que. Amoxicilina más clavulámico. Amoxicilina más. Bien, y después teníamos 2 caminos. Si la persona era alérgica, ¿qué utilizábamos? Si la persona era alérgica. Aritromicina. Muy bien, claritromicina. ¿O si no? Acitromicina. Muy bien. Y si yo no quería adivinar con antibióticos, ¿qué prueba tenía que hacer? Sensibilidad. Muy bien. Recuerde, vamos a llamarlo prueba de antibiograma, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Y su complicación se llamaba mastoiditis, ¿ya? Mastoiditis. Ya habíamos hablado del oído, que recuerden por favor, es una complicación, ya les había dicho. El oído se conecta con la garganta, ¿ya? El oído se conecta con la faringe, a través de la trompa de Eustaquio. Se conecta tanto con la faringe como en la zona respiratoria, con la zona de las fosas nasales. Si hay una infección a nivel de las zonas nasales y de la garganta, puede complicarse y subir a una otitis. ¿Ya? No están unidos ambos. Entonces, si uno se enferma, una zona se enferma, la otra también se va a ver comprometida. Entonces, vamos a hablar de sinusitis. Que esta es una complicación ya también
que se da a nivel de las fosas nasales, del conducto nasal. Entonces, bueno, en general el concepto que podemos decir que es la sinusitis es la inflamación de los senos paranasales, ¿ya? Los senos paranasales, debido a infecciones virales, bacterianas o micóticas, es decir, por virus, bacterias u hongos. O también es relacionado a reacciones alérgicas. Los síntomas consisten en obstrucción y congestión nasal. En algunos casos va a haber rinorrea purulenta, como dolor o sensación de presión facial. Algunas ocasiones, más frecuentemente, como toda infección va a haber malestar, fiebre, malestar general y cefalea. Como ustedes saben, tener una complicación en los senos paranasales, al interior de la nariz, es muy incómodo. Primero porque la persona no puede respirar, tiene esa sensación de ahogo. Además, al estar comprometido la cavidad nasal, la persona va a sentir un dolor intenso a nivel de la frente y de la cabeza. Se va a dar cuenta de eso. En la sinusitis la persona tiene un dolor por encima de los ojos, en esa zonita. ¿Ya? Entonces vamos a tener de dos tipos. Una sinusitis aguda y una sinusitis crónica. ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? ¿Cuál es la diferencia entre agudo es cuando recién está empezando y crónico es cuando ya está avanzado? Ya, más o menos por ahí. Una infección aguda va a ser de inicio rápido y repentino, de inicio brusco. Hoy día estoy sano y a las 2-3 horas empiezo a sentirme mal y ya, me complico, me da una gripe, puede ser una gripe, no una gripe, una sinusitis fuerte de un momento a otro. Y crónico puede ser que hoy día estoy mal, mi nariz me está molestando, que lo he tenido así por bastante tiempo, no me he cuidado y poco a poco se va a ir complicando. Y acá, ¿cómo lo clasifica? Una sinusitis aguda va a ser aquella que se dé en menos de 4 semanas. ¿Ya? Si en menos de 4 semanas, antes de la cuarta semana ya empiezan los síntomas más complicados, vamos a denominarlo sinusitis aguda. Sin embargo, si pasa 12 semanas, es decir, ¿cuántos son 12 semanas? 2 meses, ¿no? 3 por 4, 2 a 3 meses. Yo he tenido un malestar así todo el tiempo, pero después de ese tiempo ya se me complica, se me hace ya insoportable, diríamos que es una sinusitis crónica. La diferencia, el tiempo de aparición en ambos. Entonces, los síntomas de la sinusitis aguda a menudo incluyen los siguientes. ¿Cuáles son? Secreción espesa, amarillenta o verdosa por la nariz. Es lo más característico. La persona va a tener secreciones amarillentas verdosas. Puede ser un amarillo limón, un amarillo tipo color Coca-Cola, hasta un verde oscuro. ¿Ya? Si ya vamos a observar esa secreción, podemos decir que estamos en presencia de una sinusitis. ¿Qué más? También puede producirse por el posterior de la garganta. Como ustedes saben, los senos paranasales, es decir, el interior de las fosas nasales, se conecta también con la boca, ¿no es cierto? En algunas ocasiones puede pasar, las secreciones pueden pasar de frente a boca y ser expulsadas con una tos o como si fuera esputo. Otra característica que vamos a ver es la obstrucción o congestión nasal, que dificulta la respiración por la nariz. Es el síntoma más característico de la sinusitis. Empieza con una obstrucción nasal. La persona no puede respirar, siente que las vías respiratorias se les han taponado, siente que se ha secado el moco ahí adentro. Y cuando hace esfuerzo de expulsar el moco, sale de este color, verde y amarillento, lo que indica ya una colonización bacteriana, una infección bacteriana. ¿Ya? No se olviden esos síntomas. Primero va a haber, los síntomas son, aparte del dolor de cabeza, fiebre y malestar general, lo que vamos a ver es una congestión nasal y la secreción purulenta de moco amarillo a verdoso. Además, otros síntomas que se van a poder observar en la vista van a ser dolor en la zona de la frente y de la nariz, sensibilidad, hinchazón
y presión alrededor de los ojos, es decir, siente que los ojos le estarían aplastando los ojos. También en mejillas, nariz o en frente, que empeora al agacharse. Ahí está. Chicas, anoten por favor, agarren su cuadernito. ¿Tienen su cuadernito listo? ¿Tienen el lapicero en la mano? Sí, profe. Cuando una persona venga a esta farmacia, posta, ¿ya? Y tiene los síntomas de congestión nasal y malestar, hagan que se agache, como los japoneses se saludan, ¿no es cierto? Se agachan para saludarse los japoneses, chinos japoneses. ¿Han visto o no han visto las películas de los japoneses? ¿Cómo se saludan? Sí, profe. Háganle hacer eso al paciente, ¿ya? Si dice que siente un dolor en la frente, si dice que tiene un dolor, una presión en la frente al agacharse, ya es una sinusitis ya, determinado. ¿Ya? Traten de usar esa técnica. Ya que si al agacharse sienten una presión, un dolor en la frente, el entrecejo se llama, ¿no? Donde se unen las cejas, ahí va a sentir un dolor. Y si siente un dolor, ya es una sinusitis. ¿Ya lo notaron? Sí. Muy bien. Sí, profe, ya está. Muy bien. Eso para que lo sepan. En algunas ocasiones también sirve que la persona se ponga su cabeza hacia atrás. ¿Ya? Si poner hacia atrás la cabeza también va a generar esa sensación de dolor. ¿Ya? Pero más común es cuando se agacha. ¿Qué otros síntomas también puede presentarse? ¿Qué otras sensaciones puede sentir el paciente? Puede sentir presión en el oído, como les había dicho, el oído se conecta con los senos paranasales, con la zona nasal. Entonces puede haber presión en el oído. También va a haber dolor de cabeza, porque bueno, todo está conectado, ¿no? Todo está inervado. Dolor en los dientes, sentido del olfato alterado. Si la nariz la tiene recontra tapada, ¿qué va a oler el pobre? Puede tener tos. Esto es importante también. Va a tener halitosis, ¿ya? Halitosis. Halitosis es el término médico para designar mal aliento, ¿ya? Lo llevamos halitosis. Entonces va a tener mal aliento. Va a sentirse fatigado. ¿Por qué? No puede respirar bien, pues se ahoga al hacer esfuerzo físico. Y lo más característico, fiebre, como toda infección. ¿Alguna pregunta con respecto a algunos de estos síntomas que quisieran que se aclare o se amplíe? ¿Alguna duda, señoritas? ¿Ya saben cómo pueden diferenciar de una sinusitis? Señoritas, ¿están ahí o se me han dormido? Sí, profe, se lo entendió. Ya, muy bien, ya. Porque a veces puede ser simplemente una congestión nasal, un cuadro gripal que está empezando. O ya una complicación mayor que es la sinusitis, y es una complicación más fuerte. Etiopatogenia. ¿Cómo? Profe, se nos escucha intercortado. Ya voy a tratar de hablar más después. Tengo esa costumbre de hablar rápido, van a disculparlo. Entonces vamos a hablar ahora de la etiopatogenia, es decir, las causas que producen esta enfermedad. ¿Por qué se va a deber? Debido a una infección. Se va a producir un edema e irritación de la mucosa. ¿Ya? Mucosa es todo el de la carnecita que recubre el interior de las fosas nasales. ¿Ya? Eso llamamos mucosa. Entonces, puede haber una irritación y una edematización, es decir, inflamación de esa zona. Más puede haber obstrucción, es decir, no hay movilización de secreciones. Bueno, ya hemos visto, ¿cierto? La nariz se tapona, por decirlo más vulgarmente.
y también mayor proliferación bacteriana. Muy bien. Recordemos cuando hablábamos de pulmones, recordamos, ¿no?, que la flema era la encargada de expulsar los microorganismos que estaban ahí, ¿recuerda? Sí, profe. De mismo modo, el moco que está en la nariz se encarga también de expulsar los contaminantes, ya sea ambientales o microbianos, que entran a la nariz. Sin embargo, si el moco no puede ser expulsado, esto va a servir para que las bacterias puedan colonizar y reproducirse más rápido ahí. ¿Por qué? Porque el moco es un caldo de cultivo. El moco es muy nutritivo para las bacterias. El moco es nutritivo para las bacterias. Entonces, si no se expulsa al tiempo, las bacterias van a proliferar, van a crecer, van a reproducirse en esa zona. Y entonces va a complicarse la infección, y esa complicación la llamamos sinusitis. Y repito, las secreciones, al no poder ser expulsadas, no pueden expulsar a las bacterias. Entonces, estas aprovechan esto y empiezan a reproducirse en mayor velocidad. Justamente porque, como les decía, el moco es su alimento de las bacterias. El moco es un alimento para las bacterias. Entonces, van a aprovechar, van a reproducirse y llega un punto que se complica y eso llamamos sinusitis. Entonces acá nos dice, en el cuadrito podemos ver una fisiopatología del cierre del ostium. Cierre del ostium, ¿a qué se refiere? A la congestión nasal, al tapotamiento. Entonces vamos a ver una obstrucción del ostium, es decir, una obstrucción, no se puede secretar el moco. ¿Qué pasa si no se puede secretar? Va a haber una acumulación de secreciones, una acumulación de moco. ¿Qué pasa si no hay una acumulación de moco? Estos se van a poner más sólidos, se van a ir secando. Entonces, si se van secando cada vez más y más, van a ser más difícil de expulsar. Entonces, esto es aprovechado por los patógenos, por las bacterias, que se empiezan a comer ese moquito, se reproducen y van a producir una inflamación en esa zona, una inflamación de la mucosa. Esa inflamación va a seguir, es como un círculo vicioso. Esa inflamación, esas bacterias van a hacer que se vuelva a cerrar con mayor fuerza el ostium. Por ende va a haber por ende se va a evitar la expulsión de las secreciones y así se va a repetir todo el ciclo. ¿Ya? No se puede expulsar el moco, las bacterias proliferan y complican más el caso de la persona. ¿Qué factores van a influir en la aparición de una sinusitis? ¿Qué factores? ¿Qué estamos viendo en la imagen? El cigarro. ¿Ya? El cigarro, recuerden que el humo del cigarro contiene bastantes tóxicos. Esos tóxicos, uno, pueden irritar la mucosa, pueden inflamarla e irritarla. Y segundo, pueden hasta destruir los cilios. ¿Ya? Los cilios son como unos vellitos minúsculos que están en la pared de las fosas nasales. Estos cilios se encargan de expulsar el moco, mover hacia abajo el moco. Y botando como una manito que estaría empujando hacia abajo. Eso se encargan los cilios. Entonces, con el consumo, o mejor dicho, con la inhalación de humo de tabaco, estos cilios pueden atrofiarse. Entonces, como no hay quien no empuje el moquito, no hay quien lo empuje, se va a acumular y puede proliferar las bacterias, como habíamos mencionado. ¿Ya? ¿Y qué estamos viendo abajo? ¿Qué será la segunda imagen? ¿Por qué habré puesto esa imagen? ¿Será polvo, la arena? Puede haber también mucho polvo, pero ¿qué más? ¿Por qué se caracteriza el desierto? ¿Qué no hay en el desierto? ¿Qué buscan desesperadamente las personas en el desierto? Muy bien, Mirza, agua. Los climas secos van a perjudicar la excreción nasal. Un clima seco hace que la mucosa nasal se reseque. Al resecarse el moco también no va a poder ser expulsado. El moco también se va a resecar, se va a poner más duro y no va a poder ser expulsado.
Entonces, al no poder ser expulsado ese moco, las bacterias que van a proliferar, que van a entrar, van a empezar a crecer, reproducirse, producir una inflamación, una infección y por último la sinusitis. Entonces, uno puede ser los climas secos, ya los climas secos complican estas patologías y bueno, la inhalación de sustancias irritantes y tóxicas. ¿Qué más nos dice? Bueno, acá dice, ¿no? Factores que de la sinusitis, la sequedad del aire inspirado, ¿ya? Como el aire acondicionado, la calefacción. La polución, el tabaquismo, como les había mencionado, el tabaquismo. Otro más, las rinitis alérgicas. Aquellas personas que sufren de constantes rinitis pueden también producir sinusitis porque el tener las mucosas irritadas puede favorecer la inflamación y una infección. Otro, malformaciones estructurales de las fosas nasales o los senos paranasales, como son desviación del tabique, cornetes, etc. ¿Por qué será un factor de riesgo el hecho de que las personas con desviación, con deformaciones nasales puedan presentar sinusitis? ¿Qué piensan ustedes? Repito la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que las personas que tienen malformaciones nasales puedan presentar sinusitis? ¿Será lo mismo que una persona con la nariz chata expulse el moco que una persona con la nariz normal? Las ñatas. No, profe, tenía obstruido solo que su nariz, profe. No es cierto. Muy bien. Las personas que tienen malformaciones, como son tabique desviado, la nariz chata, ¿no es cierto? Obviamente van a tener los agujeros para las fosas nasales, o sea, por donde debería expulsarse normalmente el moco más pequeño. Entonces, al tenerlo más pequeño van a hacer que haya menos secreción de moco, se acumule más en el interior y hemos visto, ¿no?, que las bacterias proliferen alimentándose de ese moquito. Entonces también esas personas son propensas a sufrir sinusitis. Abuso de spray nasales, es decir, agudos inhaladores, obstrucción mecánica, costras, cuerpos extraños, etc. Traumatismos nasales. Uno puede haber nacido con la deformidad o tal vez en el futuro, en el tiempo, se producir un accidente, ¿no?, que puede aprender algún tipo de obstrucción nasal. El buceo, natación, intubación reciente, hipertrofia adenoidea y alteraciones de la motilidad ciliar. Eso de los hilos es interesante, ojalá lo podamos ver más adelante. ¿Alguna pregunta con respecto a los factores para la aparición de sinusitis? Ninguna, profe. Ya estamos viendo, ¿no es cierto?, qué situaciones pueden complicar la salud del paciente. Ahora vamos a hablar de una sinusitis aguda, es decir, de inicio rápido, inicio violento. Fuentes de infección: el propio seno, rinogenias, odontogenias, hematogenias y por vecindad varidosa. O sea, ¿a qué se refiere con fuentes de infectación? Es decir, ¿de dónde viene la bacteria o virus? Pues sí, el propio seno. Como ustedes saben, la nariz es un filtro del aire. Todo lo que respiramos va a traer consigo polvo, sustancias irritantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces en ese polvo van a haber bacterias. Pero ¿cómo se defiende el organismo? Es con la secreción del moquito. El moco, las bacterias, ese polvo, esas bacterias, esa tierra se pegan en el moco y cuando se suena la nariz, cuando se limpia la nariz, expulsa toda esa suciedad. Gracias al moquito que atrapó toda esa suciedad. Entonces, algunas ocasiones, como hemos visto, si no hay una buena secreción del moco, si ese moco permanece mucho tiempo en las fosas nasales, va a haber una complicación, una proliferación bacteriana y puede producirse una irritación, ¿ya? Eso puede ser uno. Odontogenias. Como hemos visto también, la boca está conectada con la nariz por detrás, ¿no es cierto? Entonces, algunas infecciones odontológicas, como son sarro y otras bacterias que están en los dientes,
pueden migrar por detrás hasta el interior de los senos paranasales, es decir, hasta la cavidad nasal. Nuevamente, colonizar esa zona, infectarla, inflamada y producir también una rinitis. Puede ser esa, hematógenas y por vecindad. Bueno, la vecindad se refiere a la estructura de la nariz, ¿no es cierto? Si es que esta tiene algún tipo de malformación u otros. Como estamos viendo, la sinusitis puede ser de dos tipos. Puede ser debida a virus y bacterias. ¿Cuáles son los virus que colonizan las vías respiratorias? Los mismos que puede colonizar también una otitis media. ¿Cuáles son? Los adenovirus, virus influenzae, virus parainfluenzae y también el rinovirus, como su nombre indica, rinovirus. Estos son los virus que generalmente colonizan con mayor frecuencia. Sin embargo, también podemos tener la infección a causa de bacterias. Entre estas tenemos la más común es el Streptococcus pneumoniae, que coloniza el 35% de la sinusitis. Es decir, de 100 casos de sinusitis que se presenten, 35 van a ser debidas al Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Otra concepción casi igual es la de Haemophilus influenzae, que debe sospecharse generalmente en niños. Otros son la Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes y bacterias anaerobias, como son las odontógenas y 50% estafilocócicas. Estamos viendo, ¿no es cierto?, cuáles son las bacterias que van a poder colonizar las fosas nasales y producir la sinusitis. ¿Alguna pregunta con respecto hasta aquí, con respecto a la sinusitis aguda? ¿Ninguna? Yo les pregunto, ¿el frío será un factor de riesgo? Sí, profe. Me lo está abriendo más rápido. Sí, el frío también es un factor de riesgo. Dígamelo a mí que se me está tapando la nariz ahorita y ¿por qué me saca la casaca? Entonces, el frío también puede influenciar la congestión nasal. Si esa congestión nasal va a proliferar, va a continuar por más tiempo, puede complicarse a una sinusitis, ¿de acuerdo? Una congestión nasal no hay mayor problema si es que siempre y cuando no haya colonización bacteriana. Una vez que una bacteria, un virus colonice ese moco obstruido, ahí es donde empieza todo el cuadro. Ninguna, ¿no? Ninguna pregunta entonces. Entonces, siempre tengan a la mano su papelito. Síntomas. Como estamos viendo, la nariz está conectada pues con la cabeza. Y acá están los senos paranasales, acá en esta partecita de la frente. Entonces, acá se va a ver mejor. ¿Ven esta zona acá? Esta zona de acá son los senos paranasales. Eso está acá. Esa zona se encarga de producir el moquito. ¿Ya? Esta zona se encarga de producir el moquito que nosotros expulsamos cuando nos sonamos la nariz. Esa zona se puede inflamar y como están prácticamente al lado del cerebro, al inflamarse pueden producir un dolor de cabeza, en lo que nosotros llamamos cefalea. También va a haber dolor a la presión o percusión, es decir, si la persona se va a aplastar la zona de la nariz, la frente y los pómulos, va a sentir dolor. Un exudado, como les había mencionado, ¿cierto? Puede presentarse secreciones de color amarillento a verdoso. Eso llamamos exudado. Debido a que el moco nosotros que es expulsado por la nariz es producido justamente por estas zonas. ¿Ya? Esas zonas. Ahí es donde se tapona la nariz, se colonizan las bacterias y produce la proliferación. Al estar las bacterias ahí colonizando, van a producirse las secreciones tanto purulentas como mencioné, de color amarillento o verdoso, ¿de acuerdo? Y lo más común, lo que más generalmente se presenta es la congestión nasal. La persona tiene dificultad para
expulsar el moco al sonarse. ¿Debido a qué? Porque ese moquito está reseco, está obstruido. Una complicación después que va a presentarse es el edema periorbitario. No sé, ¿se puede ver en la imagen cómo están los ojos de esta persona? Sí, profe. Parece que tuviera ojeras, ¿no es cierto? Entonces, puede presentarse eso también, un edema periorbitario. Después, la halitosis. ¿Qué era la halitosis? ¿Qué les había dicho que era la halitosis? ¿Qué es la halitosis? Acá está la imagen. ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué están viendo en la imagen, señoritas? Mal aliento, profesor. Muy bien, ¿ya? La halitosis es el mal aliento. Tos persistente y obviamente malestar general. Fiebre, dolor de cuerpo, rash, como cualquier infección. ¿Alguna pregunta con los síntomas que se presentan? ¿Alguna aclaración? ¿Algo que quieran acotar? Ninguna, profe. Muy bien, entonces continuamos. Diagnóstico. ¿Cómo diferenciamos la sinusitis de cualquier otro tipo de gripe? Primero tenemos que ver la historia clínica. Siempre es importante recordar. ¿Ya? Siempre es importante preguntarles la edad, el género, el trabajo que desempeña. Es importante también saber si tiene factores de riesgo. Y también lo más importante será preguntarle a la persona si es que ha tenido cuadros gripales más antes. Porque también suele suceder que la rinitis es una gripe mal curada, donde la bacteria ha colonizado las fosas nasales, perdón, la cavidad nasal, y por ende se produce una sinusitis. Entonces tenemos que determinar algunos factores de riesgo, si la persona tiene algunos factores de riesgo y puede adquirir esta enfermedad. Uno puede ser la anamnesis, ¿no? Preguntan, y otro una exploración física. La exploración no la hacemos nosotros, pero para que puedan verla, se ve como en la imagen derecha, ¿no es cierto? Observar si el interior de las fosas nasales existe algún tipo de inflamación u obstrucción. Rinoscopía anterior, esta ya es con métodos que utilizan una cámara, una camarita como una endoscopía, que te meten por las fosas nasales para observar cómo está el interior de la cavidad nasal. ¿Ya? Pero lo más característico que vamos a observar, un exudado nasal. Vamos a ver su cantidad y su coloración. ¿Qué color tenía que tener el exudado nasal? ¿Qué color era un signo de alarma? Un amarillento. Muy bien. Un verde amarillento, perfecto. Después tenemos que observar los cornetes, amplitud, estrecheces de los meatos. Los cornetes son los... Bueno, ya es una parte profunda, eso necesitaría exploración física. Tenemos que ver la mucosa nasal. Podríamos ver si está irritada. ¿Cómo es esto de acá? Esa es la mucosa nasal. Mira, podemos ver acá que está como si fuera bultitos, como fuera granitos. Es producto de una inflamación. ¿Bien? Otra observación a realizar es si la persona presenta deformaciones nasales, como puede ser un tabique desviado, una nariz muy pequeña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos observar secreción que puede influir por el metro medio, puntos sangrantes, neoformaciones y la presencia de cuerpos extraños. Ahora, otra cosita importante de realizar es, como les había mencionado, ¿no es cierto? Que la persona vaya a presentar dolores en la zona del entrecejo, dolores al momento de aplastarse en ambos lados de la nariz, y la técnica es de agacharse, ¿recuerdan? Que si se agacha y la persona siente dolor, podría ser signo de
una rinitis. Una rinitis, perdón, una sinusitis. ¿Qué más podemos ver en el diagnóstico? Bueno, eso ya le hace pues, el parte médico y se hace una inspección. Se observa cómo se ve en la imagen las cuanas, la cola de los cornetes, la tabique y la mucosa. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacerse esa revisión, ese análisis como está en la imagen? No creo que no recuerde, creo. Claro, miren hasta dónde le están metiendo el espejito. Sí, profe. No Ya. estaría. Muy bien, entonces eso sirve para ver cómo está el interior de las fosas nasales. ¿Ya? Sí, como están viendo es bastante doloroso y incómodo para el paciente. Por eso que muchas veces van a venir primero a la farmacia antes de ir a un hospital. Otras pruebas que le pueden hacer es estudios radiológicos, es decir, tomarse una radiografía, ¿no es cierto? Una radiografía se va a observar de mejor manera cómo está el tabique, cómo están las estructuras nasales y también si existe algún tipo de obstrucción. Muy bien, entonces vamos a ir al tratamiento. ¿Qué tratamiento estaría indicado primero para el malestar general? Analgésico, profe. Muy bien, ¿qué analgésicos tenemos disponibles? El paracetamol. ¿Ya? ¿Qué más? El ibuprofeno. Ibuprofeno, naproxeno. Muy bien, esos están indicados. Solamente como aclaración, ¿ya? Como aclaración, y bueno, póngalo con un asterisco esto, puesto que salió, no sé si recuerdan, hace poco salió una advertencia por parte de la DGMIT que no debía utilizarse el ibuprofeno. No sé si la escucharon. No sé si la escucharon. Sí, profe, es Ah, tiempo de Ujú. Pero hay que leer bien la norma y hay que aclarar bien el término. El ibuprofeno no está indicado en combinación con antibióticos, ¿ya? No es que el ibuprofeno te haga daño. Lo que pasa es que el ibuprofeno parece, ojo, como acá parece, disminuir el efecto del antibiótico cuando ingresa al organismo. Es decir, un ibuprofeno más un antibiótico no sería una buena combinación, según lo que determina el MINSA, ¿ya? Si van a administrar un antibiótico, ya entonces deben buscar otro analgésico. Sin embargo, si solamente quiero aliviar los síntomas, como son fiebre, malestar, etc., y sin administrar otro antibiótico, puedo dar tranquilamente mi ibuprofeno. ¿De acuerdo? Pero si ya van a administrar antibióticos, ya estaremos en naproxeno o diclofenac o otros, ¿de acuerdo? ¿Me entendieron o repito la explicación? Sí, profe, puede repetir porque no me entendí. Ya. Cuando hablamos de malestar general, solamente podemos utilizar cualquier AINE. Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno. Sin embargo, cuando vayamos a administrar tratamiento analgésico más antibiótico, tenemos que restringir el uso de ibuprofeno. ¿Ya? Podemos dar cualquiera menos ibuprofeno. Solo cuando se administre tratamiento antibiótico. De no administrarse, tranquilamente le das tu ibuprofeno. ¿Me entendieron? Sí, profesor, entendí. Muy bien. Entonces, uno sería aliviar los síntomas. Primero, para el malestar general, ¿no es cierto? Nuestro analgésico. ¿Qué síntomas hemos visto que se presentan en la sinusitis? ¿Cuál sería el más incómodo? Dolor, profesor. Ya estamos dándole su paracetamol, su naproxeno para el dolor. ¿Qué más? ¿Qué es lo que es algo característico en una sinusitis? Inflamación, profe. Ya, pues estamos dándole su naproxeno. Ajá. ¿Dónde está mi? Se voy a soplar, a ver. Aquí está. Acá están los síntomas. Cefalea, ya está su naproxeno. Dolor, también es un naproxeno exudado, ya no apuntado. Congestión nasal. Muy bien, congestión nasal. Es de los más importantes porque mientras siga taponada esa nariz,
va a seguir la contaminación adentro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si yo tengo congestión nasal, ¿qué tengo que dar? Un DES. ¿Un antibiótico? No todavía, no todavía. Si yo quiero tratar la congestión nasal, ¿qué tengo que dar? Un DES. Un Descongestionante, profe. Muy bien, descongestionante, ¿de acuerdo? Puedo usar gotitas nasales. Hay gotitas nasales para descongestión nasal. Gotas de sal, etcétera, etcétera. O si no, pastitas de... Bueno, hay en el mercado de descongestionantes que contienen efedrina y pseudoefedrina. Y fenilefedrina, mejor dicho. Fenilefedrina y pseudoefedrina. Ya solo que esos medicamentos a bajas concentraciones está permitido su uso. Sin embargo, hay medicamentos que tienen grandes concentraciones de estos y son medicamentos controlados. Ya hay que tener cuidado con los descongestionantes, como la pseudoefedrina. Es un medicamento controlado. ¿Saben por qué es un medicamento controlado, la pseudoefedrina? ¿Qué dijo, profe? Les decía que los medicamentos descongestionantes pueden ser gotitas nasales, como agua y masal, o si no en tabletas. Y en tabletas tenemos la pseudoefedrina y la fenilefedrina. ¿Ya? Algunas pastillas la tienen de venta libre, como es el Panadol antigripal. Pero hay algunos medicamentos que tienen esta pseudoefedrina a alta concentración. Pero estas pastillas son... Son medicamentos de reserva, será, profe. No. Porque son considerados estupefacientes. ¿Qué es un estupefaciente? Bueno, de ahí se obtienen algunas drogas, se obtienen de estos medicamentos, de la pseudoefedrina. ¿Ya? Entonces, por eso que a grandes concentraciones estos medicamentos son controlados. Bueno, eso es como dato curioso. Entonces, muy bien, vamos a aplicar nuestro descongestionante. Ya hemos aliviado los síntomas más importantes. Entonces, ahora nos toca sanar a la persona. ¿Quién está causando todo este cuadro? Una bacteria. Si es un virus, ¿vamos a dar antibióticos? No, profe, un antiviral. ¿Qué antiviral tenemos en el mercado? ¿Tenemos antivirales o retrovirales? No, no es cierto. Solamente será un tratamiento asintomático nomás. Pues, bastante hidratación y molestia, y los molestias en general. Pero si es una bacteria, ahí sí usaremos, ¿no es cierto? Un antibacteriano. Muy bien. Antibiótico. Un antibiótico. Entonces, ¿qué nos dice el tratamiento? Nos dice un tratamiento antibiótico y algunos corticoides, empíricamente. O sea, bueno, mi primera línea. También, ¿qué nos indica acá? Rotar antibióticos si no hay mejoría de 48 a 72 horas. ¿Cuántos días era de 48 a 72 horas? 2 días, 3 2 a 3 días. Ya, muy bien, como estamos viendo en el caso de la otitis. Si a los 2 o 3 días no hay mejoría, ojo, si a los 2 o 3 días no hay mejoría, tenemos que cambiar de antibiótico. ¿Ya? ¿Y qué alternativas nos dan acá? Y empezamos siempre con amoxicilina. Y acá estamos empezando con amoxi más clavulámico, que presenta esa resistencia. Como siempre, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Esa es la amoxicilina. 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Si no resulta, vamos a ir al cefaclor. ¿Qué era el cefaclor? ¿Qué era el cefaclor? ¿A qué familia pertenecía? Cefalosporina, profe. Muy bien, el cefaclor es una cefalosporina de segunda generación. ¿De acuerdo? Acá nos dice que igual tiene que ser administrado cada 8 horas. Mira, sin embargo, ¿qué dice? Está perdiendo actividad frente a algunas beta-lactamasas y puede presentar alergia cruzada a las penicilinas.
nos está indicando acá que las personas alérgicas a las penicilinas también le van a hacer, posiblemente van a hacerla al cefaclor. Y segundo, que este medicamento ya está siendo, bueno, ya no está siendo muy útil para tratar las infecciones, ya está siendo susceptible a la resistencia bacteriana. Y también, bueno, nos dan otras opciones, ¿no? De cefalosporinas, como cefuroxima, cefixima, ceftibuteno. Bueno, si la persona será alérgica a las penicilinas, ¿qué alternativa tendremos? ¿Cuáles eran nuestras alternativas en el caso anterior de otitis? ¿Qué alternativa teníamos para las personas alérgicas a las penicilinas en otitis? La claritromicina, profesor, y la citromicina. Muy bien. De mismo modo, también vamos a tener esas opciones acá. Acá nos da eritromicina, claritromicina y acitromicina. Entonces, ¿cuál es la dosis de eritromicina? ¿Cómo dijo el profesor? ¿Cuál es la dosis normal de eritromicina? ¿De eritromicina o nitromicina? Eritro, con E de enanito. Cada 8 horas, profe. Ya, por 7 días, ¿de acuerdo? Muy bien, cada 8 horas por 7 días. Y si no, tenemos la eritromicina y la acitromicina. De preferencia empezar con la eritro o la claritro. Recuerden que la citromicina ya es de tercera generación, el segundo es de tercera generación, entonces tratemos de evitar su uso, ya en situaciones más complicadas, ¿de acuerdo? Podemos empezar con eritro o con la eritromicina. Y acá también nos da otra alternativa, que son las tetraciclinas. En este caso, la doxiciclina. ¿Recuerdan cuál era la dosis de doxiciclina? Cada 12 horas, creo, profe. No, este es cada 8 horas, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Pero dependiendo del tratamiento. Claro, va a depender del tratamiento. En este caso vamos a hablar de una sinusitis. ¿Ya? Cada 8 horas por 7 días también. Pero acá nos dice que no debe darse en niños. ¿Ya? Puede producirse problemas, problemas óseos, por mencionar una parte. ¿Alguna pregunta con respecto al tratamiento? Se ha indicado también en la prueba de antibiograma. ¿Será necesario hacerse una prueba de antibiograma? A ver, señoritas, ayúdenme. Quiero que ustedes mismas se den cuenta. Quiero que entiendan de la realidad de nuestra realidad. ¿Para qué nos servía un antibiograma? Para ver qué antibiótico era susceptible, ¿me dijo, profesor? Muy bien, si la bacteria era susceptible a algún antibiótico. Entonces, ¿será necesario aplicar un antibiograma en la rinitis? Rinitis, digo, en la sinusitis, mucho me confundo. Estoy con rinitis ahorita. ¿Será necesario? No tengan miedo. Muy bien, Gloria. ¿Por qué sería necesario? ¿Cómo dijo, profe? ¿Por qué sería necesario? Para poder ver si es alérgico, ¿cómo es esto? Claro. Ya, por ahí vamos. Está bien. Para ya no hacer resistencia, profesor. Muy bien, Ayeli, esa es la respuesta. Algo así. Ajá. En sí, los antibiogramas deberían utilizarse para cualquier infección. Ya, antes de aplicar cualquier tratamiento antibiótico, lo que debería hacerse es un antibiograma.
¿Para qué? Para determinar a qué antibiótico es susceptible la bacteria y matarla de frente sin estar jugando a ver si te mato, si te doy, no te hace nada, mejor estás bien de acá 3 días, te doy otro tratamiento y si no te hace nada voy a ver. Pero como ustedes saben, hacer esa prueba es bastante costosa, toma bastante tiempo, entonces no podemos esperar que el paciente esté abandonado sin recibir tratamiento. Eso es por eso que empíricamente se utilizan algunos antibióticos, ¿ya? Pero si se pueden hacer este antibiograma, sería perfecto. También le llaman cultivo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoritas, con respecto al tratamiento? ¿Ninguna? Bien, entonces, para personas con tratamiento sintomático, para los síntomas analgésicos y antipiréticos. Manejo del drenaje. ¿A qué se refiere con manejo del drenaje? Es decir, cuáles son los factores que podrían ayudar a expulsar ese moquito atorado en la nariz. Primero, no es dormir con el cabecero elevado y evitar atmósferas secas o con irritantes como el humo del tabaco. Entonces nos está diciendo que de preferencia dormir con una almohada un poquito más grande, ¿no es cierto? Para que la cabeza esté más paradita. Así por gravedad el moquito va a tener que descender. Entonces nos dice eso, dormir con el cabecero elevado. Segundo, humedecer el ambiente. Humedecer el ambiente puede ser por vaporizadores o hacer vapores. Por eso alguna vez habrán visto que hacen vapores a las personas. ¿Habrán visto? No, profe, no. Nunca he escuchado hablar de las vaporizaciones. Estuvo de moda justo por la pandemia, las vaporizaciones de eucalipto. Ah, sí, eucalipto. Ya, pero una cosa es humedecer el ambiente y otra cosa es hacerse una vaporización. Hubo un caso que una señora que, bueno, no sé en qué parte de Perú, hizo hacer inhalaciones de eucalipto a sus pequeños hijos y los terminó matando. Porque, bueno, les metió prácticamente la olla en la cara. No es lo que yo me refiero, es puede hacer vaporizaciones a un espacio bastante alejado de la ollita, o si no, humedecer el ambiente, pues, hacer humedecer el ambiente. Eso puede ser uno. ¿Qué más nos dice? Después, realizar una adecuada hidratación con ingestante de entre 1.5 a 3 litros diarios. Es importante que la persona tome bastante agua, ¿de acuerdo? Bueno, como les decía, ¿no? Humidificar el ambiente a través de la apertura de ducha con agua caliente. Puede ser eso o simplemente que ustedes hagan hervir. Puede ser eucalipto, porque el mentol descongestiona la nariz. También el mentol es descongestionante. Pueden hacer hervir eucalipto en una olita y en una esquina del cuarto dejar que el vapor salga, ¿no? Y inunde el cuarto. Poner calor local sobre el seno afecto durante 5 y 10 minutos cada 8 horas. Poner un pañito tibio en la frente de la nariz, ¿ya? En el entrecejo, en la frente. Después nos dice realizar lavados nasales con suero salino. Con gotitas nasales. Las gotitas nasales son buenos descongestionantes cuando se aplica de forma tópica. ¿Alguna pregunta con respecto a estos consejos que nos dan para el manejo de la expulsión del moco? ¿Algún punto que quisieran que aclare? Ninguna, profe. Ya se entendieron, ¿no? Ya me entendieron, ¿no es cierto? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces acá tenemos un cuadro de acción si tenemos una persona sospechosa con sinusitis alérgica. Sinusitis aguda. Entonces, si tenemos una persona con sinusitis, sospechosa de sinusitis, primero vamos a evaluar cómo está clínicamente. Acá está la anamnesis, ¿no es cierto? Acá está la anamnesis. Ver cómo está la persona, su estado de salud, complicaciones, etc. Entonces, si estamos viendo que es algo más leve, puede ser producto de una alergia, vamos por este lado. Nos dice que esta persona está alérgica, es decir, puede ser
puede deberse justamente a la estación. Por ejemplo, si estamos entrando a una época de lluvia, ¿no es cierto? Por ende, la lluvia va a levantar el polvo va a estar más tiempo flotando en el ambiente y eso puede irritar a las personas. Eso puede ser, o simplemente algún tipo de alergia debido a algún polvo o algo que hay inhalado. Entonces, si tiene esa particularidad, estamos en presencia de una sinusitis alérgica. Y si hemos diagnosticado que es una sinusitis debido a la alergia, obviamente no, si es alergia, ¿habrá fiebre o no habrá fiebre en una alergia? Señoritas, Sí, profe, sí hay fiebre. ¿en una alergia? ¿Entiendes? Las ronchas. Sí, No, profe. No es muy común, no creo que no puedo. No. Ya, cuando uno está con una rinitis, lo que más va a molestarle es que la congestión o el malestar nasal. ¿Ya? Entonces, si no hay fiebre, ya podemos decir que esto es un cuadro alérgico, entonces vamos a dar tratamiento antialérgico. ¿Cuál era el medicamento antialérgico que utilizamos? Antihistamínicos, ¿no es cierto? Antihistamínicos. Bastante hidratación, gotas nasales y antihistamínicos. Con eso ya lo atendemos al paciente. Miren, con la fiebre ya estamos determinando. Si tuviera fiebre acá, entonces estamos nos vamos a otro lado. Pero como el paciente no tiene fiebre, no tiene malestar general, es algo simple nomás, nos vamos para este lado. ¿Ya? Ahora nos vamos al lado derecho. Acá nos dice, primero vamos a ver que la persona tiene o ha tenido una gripe o un catarro común. Entonces, si ha tenido una gripe, podría ser que puede complicarse, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces estamos viendo, si la persona no tiene ningún antecedente, se va al lado izquierdo. Sin embargo, si la persona nos cuenta que hace una semana está con un cuadro gripal, está tomando su paracetamol, sin embargo todavía tiene alguna molestia, podemos decir, ya. Entonces puede ser, si solamente tiene una gripe, ya, un malestar general, podemos decir que es una sinusitis vírica. ¿Podrá haber fiebre en una infección vírica? ¿Habrá fiebre en una infección vírica, viral? Sin miedo, pueden comentar, sin miedo. Respondan, no les voy a... No muerdo. Se han asustado, creo. ¿Habrá fiebre o no habrá fiebre en un cuadro gripal? ¿El coronavirus produce fiebre o no produce fiebre? sí hay fiebre, profe. Ya, Cuando sufro de trato respiratorio siempre hay fiebre, un poquito siquiera, profe. Hay que estar viendo acá las causas, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos viendo que el paciente no tiene fiebre, no tiene malestar general, solamente tiene una molestia en la nariz, estamos viendo que es debido al cambio de estación o algún agente que le haya producido alergia. Si no hay fiebre, no hay malestar general, ya estamos diciendo que es debido puede ser una alergia. ¿Ya? Ahora, estamos viendo otro caso. Primero que la persona nos ha dicho que ha estado con una gripe. Y de repente puede presentar malestar general y hasta fiebre. Entonces podemos decir, ya es una sinusitis vírica. ¿Cuál es la diferencia entre una viral y una bacteriana? Por esto de acá, exudados, los famosos exudados. ¿Qué color habíamos dicho que era el exudado? Muy bien, verde amarillento. Si nosotros ya vemos, hay exudado verde amarillento, nos vamos por el lado derecho, bacteriano. Si no hay exudado verde amarillento,
Si no hay exudado, solamente malestar general y fiebre, o una sinusitis viral. Voy a dar tratamiento en una sinusitis viral. Voy a dar un tratamiento antibiótico en una sinusitis viral. ¿Cómo pregunto, profe? Ya, miren, estamos viendo acá, ¿no es cierto? Voy a borrar mis garabatos, mi desorden. Ya. Pues primero he hablado con el paciente, ¿no es cierto? Y le he preguntado sus síntomas. Me ha dicho que solamente le molesta la nariz. Fiebre no tiene, dolor de cabeza no tiene. Ah, ya. Señor, de repente usted está sufriendo por el cambio de estación o de repente está en contacto con una sustancia alérgica, alergógena. Entonces su tratamiento va a ser diferente, solamente para la alergia y tratamiento sintomático. Sin embargo, si la persona ya está con malestar general, incluso puede llegar a tener fiebre, ¿ya? Y nos dice que ha tenido antecedentes de una gripe anteriormente, ya podemos ver que es viral. Si las personas no han tenido secreciones, ya es viral. Y para el tratamiento viral, debido a una sinusitis por virus, ¿podríamos indicar tratamiento antibiótico? No, profesor. No, no es cierto. Recuerde, ojo. No, solamente para los síntomas. Muy bien. Mire, cuán importante es esto. Si tiene fiebre, ya estoy hablando de una infección. Si no tiene fiebre, es un cuadro alérgico. Muy bien, tiene fiebre. Si tiene secreciones, es bacteriana. Si no tiene secreciones, ¿qué es? Viral, ¿no es cierto? Viral. Y el tratamiento va a ser diferente para cada uno. Entonces estamos en lo que es viral ahorita. Si la persona tiene una infección viral, como dice muy bien Nayeli, tratamiento sintomático. Fiebre para la fiebre, para el malestar, para la congestión nasal, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya hemos visto más antes. Y nos dice acá que el paciente tiene que estar en observación. Sin embargo, ya hemos visto que la persona tiene los síntomas, pero justamente estamos observando que también presenta secreciones. ¿Ya? Estamos viendo que la persona presenta secreciones, exudado espeso, fiebre, dolor facial. Entonces, si ya tiene estas características, con el dolor facial, estamos bien enfrentándonos a una sinusitis bacteriana. ¿Cuál será el tratamiento para una sinusitis bacteriana? El tratamiento va a ser con ¿Qué dijo, profe? Ya. Hemos visto que la persona tiene exudados, tiene secreciones. Entonces estamos frente a una sinusitis bacteriana. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? Antibiótico, profe. ¿Qué más? Ya. Descongelado. Un descongestionante, profe. Muy bien, Gloria, muy bien, Yuri. Descongestionante, analgésico, sí, y etcétera, etcétera. Todo lo que vayan a observar en ese caso, ¿no es cierto? Y bastante hidratación, no se olviden, recuerden eso, la hidratación y tratar de poner un ambiente un poquito húmedo. Si pueden con eucalipto, mejor, porque el eucalipto es descongestionante. Y es el tratamiento. Sin embargo, acá todavía sigue la línea. Y se va hasta acá. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en observación la persona? 2 a 3 días. Muy bien, si a los 2 o 3 días la persona no ha mejorado, vamos al siguiente cuadro. ¿Qué habíamos dicho? Si en primero vamos a ver. Evaluación, la persona viene después de 2 o 3 días del tratamiento. Si nos dice, ay sí señorita, muchas gracias, sus pastillas me han hecho bien, ya me siento mejor. ¿Qué tiene que pasar? Si hay mejoría, la persona tiene que completar su tratamiento. ¿Ya? Completar su tratamiento. ¿Hasta cuántos días? Acá nos dice hasta 10 días. Ya bueno, la MOXI puede darse hasta 10 días, no hay problema. Si todavía persiste el malestar, bueno, está mejor, pero persiste el malestar, entonces ampliamos hasta 14 días, ¿de acuerdo? Ampliamos hasta 14 días. Y ahí estamos viendo esa parte. ¿Se entendió? Si la persona viene 2 a 3 días y nos dice que ya está mejor,
Señor, por favor, tiene que terminar el antibiótico. ¿Qué pasa si lo deja así? Me siento bien, ya no voy a comprar más pastillas. ¿Qué pasaría? Hace resistencia, profe. Claro, muy bien. Entonces tiene que terminar, por más bien que se sienta, por más mejoría que tenga, tiene que terminar su tratamiento. Mínimo 10 días en caso de sinusitis, ¿ya? Mínimo sinusitis. Si todavía a los 10 días continúa el malestar, ampliarlo incluso hasta 14 días. No hay problema, no hay riesgo de toxicidad ni nada con lo que es amoxicilina. ¿Ya? Muy bien. Cumple su tratamiento y ya le pueden despachar al paciente que haga su vida tranquilo y feliz. Sin embargo, ¿qué pasa si no hay mejoría? Si no hay... Acá vamos a ver dos cosas. Si no hay mejoría o si hay complicación. ¿A qué me refiero con no hay mejoría? Que la persona estaba tan igual cuando ha llegado la primera vez a vuestro establecimiento. ¿Me entiende? No hay mejoría que el paciente ha llegado como estaba al inicio. Si estaba con su misma fiebre, con su malestar, va a regresar con su mismo malestar. Si no hay mejoría, ¿qué habíamos dicho que seamos? ¿Qué pasa si no hay mejoría? ¿Qué teníamos que hacer? Si no hay mejoría a las 72 horas. Cambiar, profesor, de antibiótico. Cambiamos de antibiótico, ¿cierto? Mira, acá lo dividen, Ay, un ratito. Mi batería. Ya. Mouse. ¿Qué pasó con el mouse? Ya está ahí. Entonces, a la par que le estamos viendo su cambio de antibiótico, también podría sugerirse una prueba de rayos X para ver cómo está, si hay obstrucción o algo, y un cultivo para ver, ¿para qué nos servía el cultivo? Evaluar susceptibilidad del medicamento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Cambiamos el antibiótico y nuevamente tiene que venir ¿a los cuántos días? ¿Después de cuánto tiempo después de cambiar el antibiótico tiene que venir? A los 2 días, ¿de acuerdo? Y en la primera ocasión puede ser al segundo o al tercer día. Pero en el segundo cambio de antibiótico tiene que venir a los 2 días. A ver, señoritas, ¿qué pasa si el paciente regresa de la indicación que le hemos dado y nos dice que ya se siente mejor? ¿Qué le van a decir? Como dijo, profe, no lo oí bien. Ya les decía, hemos visto, al paciente le hemos cambiado el antibiótico y regresa de 2 días, tiene que regresar de 2 días. Le preguntamos, ¿cómo se siente usted? El paciente le dice, me siento mucho mejor. Perfecto, entonces, ¿qué le van a responder a ese paciente que les ha dicho eso? Completar, profesor. Muy bien. Completar el tratamiento. Muy bien, completar el tratamiento igual, 10 a 14 días. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente mejora, listo, que haga su vida tranquilo. Ahora, ¿qué pasa si no mejora? Si no mejora con el tratamiento que nosotros le hemos dado, ya tiene que ir al hospital a hacerse una prueba y que ya le evalúen con un antibiograma u otra prueba. Si no mejora, ya dejamos de actuar hasta ahí y de derivarlos al centro hospitalario, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Señoritas. Sí, profe. Muy bien. Si no mejora, ya va al hospital, a la posta, que te vayan allá a ver el área. Sin embargo, bueno, vale aclarar acá, ¿no es cierto? Si durante todo ese cuadro la persona se complica su situación, se agrava, los síntomas se ponen más fuertes, bueno, ya no podemos esperar más tiempo, también tenemos que derivar al hospital. Cuando nosotros ya no podamos manejar el cuadro,
Si vemos una complicación o una no mejoría del paciente, derivarlo a un centro de salud para que le hagan las pruebas y análisis necesarios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna inquietud? Ninguna, profe. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar. Habíamos conversado de la sinusitis aguda. aguda. Ahora conversaremos de la sinusitis crónica. Puede deberse incluso como hemos visto, ¿cierto? La enfermedad va a deberse a una complicación a lo largo del tiempo. Incluso puede llegar de 3 semanas a 3 meses. La etiología y etiopatogenia es similar a la sinusitis, o sea, puede producirse de una misma forma que una sinusitis. Y se debe también a sinusitis recidivantes. ¿Qué quiere decir recidivantes? Son sinusitis que ya estaban en proceso de curación, pero justamente esa persona no ha terminado su tratamiento, o su sistema inmune ha caído, etcétera, se vuelve a reactivar. Puede volver a reactivarse la sinusitis. Generalmente puede deberse más a las malformaciones que hay en las fosas nasales. Y en algunas ocasiones los hallazgos radiográficos no van a ser tan útiles. Y como siempre, ¿no? Puede ser debido a bacterias, alergias o virus. El diagnóstico va a ser como lo habíamos visto en el anterior caso. Una revisión de las mucosas, revisión de los síntomas y presencia o no presencia de secreciones o mucosas. Como siempre va a ser necesario hacer una buena historia clínica al paciente, una buena anamnesis, para determinar desde cuándo ha estado con esta patología. También será importante saber qué medicamentos ha tomado. En la historia clínica, o mejor, en la anamnesis, será importante saber qué medicamentos ha consumido el paciente. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Eso nos va a ayudar a escoger una mejor terapia. De repente ya ha tomado Moxi y ahora es resistente, ¿no es cierto? Porque es un cuadro crónico. No se olvide preguntar eso también. Puede hacerse estudios radiológicos, es decir, rayos X, tomografía que sea computarizada, si todavía si cuentan con el dinero, también una resonancia magnética. Las ecografías no son útiles puesto que estamos hablando de lugares óseos, ¿no es cierto? En el laboratorio va a ser muy importante el cultivo de los exudados para ver quién es la bacteria causante y hacerle su antibiograma. Algunos casos van a necesitar punzaje, sondaje y punción, es decir, ya extraer por medios físicos el moco que está acumulado ahí. En algunos casos puede incluso haber hasta abertura y biopsia. Biopsia se refiere a abrir todo el tejido para ver obtener un pedazo de tejido para ver cómo se encuentra. Tratamiento. Primero tiene que haber medidas generales. El paciente tiene que estar de cúbito lateral, hacia el lado sano. De cúbito lateral no es más que otra cosa que decir que esté echadito de costado. ¿Ya? De cúbito lateral que esté echadito de costado, hacia el lado sano. ¿Alguna vez les ha pasado que cuando se tapa la nariz, un lado se tapa y el otro no? ¿Les ha pasado alguna vez que cuando se tapona la nariz, un lado respira bien y el otro lado está taponado? ¿Alguna vez les ha pasado? Señoritas. Sí, profe, es cuando hay frío tan, profe, se te seca. Pero un lado nomás, ¿no es cierto? Sí, profe. Ajá. Entonces, ¿qué nos dice acá la recomendación? Que la persona tiene que acostarse de costado, pero ¿hacia qué lado? Hacia el lado sano, es decir, donde la fosa que está todavía abierta esté apuñada hacia la cama, ese lado, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que el moco drene y pueda distribuirse mejor en ambos lugares para que respire mejor. Eso, evitar la punción, irritantes y medioambientales. Bueno, evitar cualquier sustancia que irrite las fosas nasales. Tratamiento farmacológico. Como ya estamos viendo que es un cuadro crónico y es probable que el paciente ya haya tomado antibióticos, tendríamos que empezar a indicarle amoxicilina clavulámico por 5 a 7 días.
Después, sprays descongestivos. Puede ser sprays o puede ser gotas para descongestionar la nariz, como son la fenilefrina, natazolinas y oximetazolinas. Y también descongestionantes sistémicos. También va a ser importante una buena higiene nasal. Lavados nasales con agua o suero fisiológico. Inhalación de vapores como eucalipto, mentol y vaporizadores. Como les había mencionado, ¿cierto? Hacer unas vaporizaciones de mentol y eucaliptol. Aquí está el famoso, ¿cómo se llama este? El Big Vaporub. No sé si conocen, ¿no es cierto? Big Vaporub. Es un buen descongestionante. ¿Por qué? Porque tiene mentol, pues, y tiene eucaliptol también. ¿Ya? Entonces también se va a ser útil. Si empiezan a taponarse de las narices, poner un poquito de Big Vaporub en el labio superior de la persona. Ojo, a no meterle, no sé, algunas personas le meten el Big Vaporub hasta dentro de la nariz. No, eso está mal. ¿Ya? Solamente ponerle un poquito del mentol en el labio superior. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron? Señoritas, ¿están despiertas todavía? Vamos, ya falta poquito. Sí, profe. Ya, pueden ponerle el Big Vaporub. Cirugía en casos donde el tratamiento no haya funcionado y ya tenga que intervenir el paciente. Complicaciones. Va a haber complicaciones cuando la persona tenga problemas estructurales, malformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Orbitarias, también algún tipo de malformación en la cavidad ocular. Bien, eso sería todo con respecto a la sinusitis. ¿Alguna pregunta, señoritas? ¿Alguna aclaración que sea que se las haga? ¿Alguna duda? Entonces, hemos visto, ¿no? Y estamos pudiendo diferenciar cuando es una infección viral, una infección bacteriana o incluso un cuadro alérgico. ¿Y cuál sería el tratamiento correcto? Por favor, revísenlo, repásenlo, porque si no lo repasan, se van a olvidar y lo que hemos hablado de día no va a servir de mucho. ¿De acuerdo? ¿Ninguna pregunta, señoritas? ¿Están bien? Ayúdenme porque de tanto hablar también se me congestiona la nariz, me genera resequedad nasal. Pues estoy con mi matecito acá acostado. ¿Ninguna pregunta, chicas? Bueno, espero que todavía estén despiertas para la que les llame lista. Liz Elizabeth, no está. Gloria, Presente, profe. Caroli, Presente, profesor. ya. Lía, Presente, profesor. la Nancy, Presente, profesor. Mirza, Presente, profesor. Nieves, Presente, profesor. ya. Ruth Brisaida, Presente, profesor. Rosa, no, Eudicia me he comido. Eudicia, Profesor. ya casi me salto tu nombre. Rosa Presente, profesor. y Nayeli. Presente, profe. Ya, ya, ya.
Antes de aclarar, terminar el tema, ninguna pregunta, ¿no es cierto? Ninguna, profe. Muy bien, chicas, por favor, traten de recordar las clases que avanzamos, puesto que el tratamiento, los síntomas y algunas cosas se van a seguir repitiendo a futuro, más que nada cuando estamos hablando de antibióticos y de infecciones, ¿ya? Puesto que habrán visto que muchas infecciones son tratadas por el mismo antibiótico, como es la sinusitis, como es faringitis, ya vamos a hablar más adelante, otitis, infecciones pulmonares, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber diferenciar de mejor manera los síntomas para saber qué enfermedad es la que está padeciendo la persona y ofrecer un mejor tratamiento. ¿Ya? Siempre es importante de la mano un tratamiento sintomático y un tratamiento antibacteriano si es infección. ¿Ya? De los dos tiene que ir siempre un tratamiento. No es bueno ni solamente el antibiótico ni solamente el sintomático, ¿de acuerdo? Bien, señoritas, espero que la clase haya sido entretenida y de su agrado. Ya con esto me despido, será hasta nuestra próxima sesión. Buenas noches. Gracias, profe. Mañana, profe, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches, hasta mañana.